Hola, y gracias por dedicar un momentito de su tiempo para escuchar algunas ideas y pensamientos que tengo como economista para compartir con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Mora, economista, socia de la firma de inteligencia económica analítica, y hoy en estos pequeños minutos voy a tratar de reflexionar acerca de algunas ideas que son válidas siempre cuando estamos analizando la economía y cuando somos entes que estamos dentro de la economía, pero además me voy a enfocar en temas de interés actual como es la situación del COVID y hacia dónde podemos ir. En primer lugar, el concepto que quiero dejar hoy, que nos quede muy claro, es que todos estamos conectados. Cuando en inicio viene el impacto del coronavirus a nivel internacional, lo primero fue pensar en el turismo. Aquel turista que ya no va a llegar, aquellos hoteles que ya no van a tener personal, las compras que estos hoteles hacían que iban al sector transporte, que iban al sector agropecuario, que iban al sector energía, compras al sector de textiles, compras al sector de madera, remodelaciones que van al sector de la construcción, y que toda esa conexión de ese sector turismo se iba a quebrar y está quebrantada. Y obviamente todos los empleados de ese sector que consumen bienes y servicios que van a haber reducido sus ingresos y por ende su consumo de alimentos, de ropas, de zapatos, de absolutamente todos, y volvemos a estar conectados, y esa reducción en ese consumo va a impactar salones de belleza, colmados, peluquerías, bares, restaurantes. Y si a todo esto le añadimos la cuarentena, que a su vez hace que negocios grandes, pequeños, medianos tengan que producir a una capacidad inferior, tengan que cerrar sus puertas, que tienen cuentas por pagar a sus proveedores que regularmente la pagan del mismo flujo, que tienen préstamos que deben pagar a la banca que han utilizado para invertir y desarrollar su negocio, y que de repente ese flujo con el que contaban ya no está reducido, y todo eso entonces vuelve a la economía y vuelve a nosotros. Hay sectores que regularmente van a estar menos afectados o que han hecho algunos esfuerzos para seguir manteniendo la economía, el mismo sector gubernamental, la banca, el sector de entretenimiento por video, etcétera, que han hecho algunos esfuerzos, pero igual la economía está impactada y nosotros somos parte de, porque estamos todos conectados. Y ese es un concepto fundamental, porque en el pasado, cuando teníamos choque adverso en algún sector, de repente aumentaba mucho el precio del petróleo, de repente bajaba mucho el precio del oro, el turismo por los ataques del 9/11, por la situación financiera internacional caía, otro sector resurgía. Y de repente había un boom en el sector de la construcción, y de repente habían proyectos nuevos en el sector transporte, y de repente el turismo se expandía. Esta crisis es diferente. Es diferente y tendrá cambios a largo plazo en todos y cada uno de nosotros. Y es esa capacidad de adaptarnos y de innovar la que va a hacer la diferencia. En este contexto, he tenido sorpresas muy gratificantes. Ver cómo el gobierno ha reaccionado rápidamente, ver cómo la banca ha reaccionado muy rápidamente, ver cómo las empresas se han ido adaptando, ver cómo estamos dando más. Hoy entras a las redes y hay más seminarios gratis, webinar. Hay un afán de todos de seguir conectados, porque no queremos perder esa conexión, y esa conexión nos hace fuertes. República Dominicana, a diferencia de muchos países, tiene un nivel de diversificación impresionante. En República Dominicana tenemos agropecuaria, tenemos turistas, tenemos zona franca, tenemos construcción, tenemos comunicaciones, tenemos una industria del transporte, tenemos minería. En República Dominicana tenemos salud, tenemos educación. Y es esa diversificación que en el tiempo ha hecho que mientras los choques externos le dan muy duro a algunos países, en República Dominicana tenemos alguna facilidad de acomodarnos. Pero es esa diversificación también que hoy se ve impactada totalmente, y por ende hoy estamos sufriendo más que antes los achaques de estos impactos. Ahora es esa misma diversificación que nos va a permitir que cuando se abra la economía, también entonces sea mucho más fácil para nosotros salir de este sistema. Y voy a hablar un poquitito del cómo. No soy una experta, pero ciertamente he tratado de documentarme al respecto. Esta epidemia, ¿verdad?, que es contagiosa
y además ataca sobre todo el sistema respiratorio y sobre todo aquellas personas que son más vulnerables porque tienen alguna condición previa, provoca además, aunque hay un 80% que quizás es totalmente asintomática, en los demás produce serios problemas de salud y podría inclusive llegar a la muerte. Desde el Estado se debe tener la capacidad de reaccionar muy rápidamente. En algunos casos quizás es inminente y no se puede evitar, pero en muchos otros sí, para que el sistema de salud que tenemos, que conocemos, que quizás no es tan fuerte como sistemas de salud en Europa, que son poblaciones de una edad mucho más avanzada y que por ende los sistemas de salud también son más grandes. Entonces tenemos que evitar un colapso de ese sistema de salud. Y ese colapso del sistema de salud depende principalmente de cómo avanzan los contagios y de la capacidad de recuperación del paciente. Entonces, la forma más efectiva de reducir los contagios es claramente la cuarentena, es aquello de quédate en casa, porque esa propagación del virus depende muy claramente de cuál es la tasa de reproducción de aquellos que están infectados. Si cada infectado se reproduce en 3, en 4, en 5, en 6, esa tasa de reproducción tenemos que disminuirla. Y solamente se disminuye si muy prontamente sabemos quién está infectado y luego lo aislamos para reducir esa tasa de propagación. Pero también esa tasa de propagación es mucho más efectiva cuando aquellos que están enfermos logran salir rápidamente de la situación, también en ese proceso de aislamiento, y cuando los tratamientos vayan evolucionando para esto. Y es por esto que esta cuarentena es súper efectiva desde el punto de vista de reducir esta propagación, de disminuir los impactos humanos que tiene esta enfermedad, pero sobre todo de seguir siendo hacia afuera un país atractivo, un país donde los inversionistas internacionales, que para los países pobres como los nuestros, que necesitamos capital externo, vean que todos los manejos en todos los sentidos son prudentes. Pero lo sé, tiene impactos económicos importantes. Para ti, que posiblemente tienes un negocio cerrado, para ti que estás produciendo al 30, al 25, al 40% y no te da para pagar tus deudas, para ti que posiblemente tienes una gran cantidad de empleados, que tus márgenes no son muy grandes, pero que tu satisfacción está en poder mantener y ser parte de lo que estas familias hoy, que son familias de tus empleados, están aportando a la sociedad, a la educación de sus hijos. Es muy fuerte. Y por eso todas las economías del mundo han comenzado a pensar cómo podemos ir abriendo poco a poco sin disparar el contagio. Cómo podemos ir abriendo poco a poco sin crear un riesgo de muerte para la población dominicana. Fuera de aquí se está trabajando muy fuertemente en investigación para buscar tratamientos efectivos. Eso quiere decir tratamientos que una vez que estés infectado, reduzca la probabilidad de muerte, el tratamiento sea mucho más rápido, no llegue a tus pulmones. Por otro lado, también la ciencia está trabajando en encontrar vacunas que hagan que no seamos susceptibles a la enfermedad. Estas vacunas, claramente, los procesos de producción de vacunas son largos, no son cortos, duran hasta más de un año. Y es entonces que tenemos que pensar en cómo podemos lidiar con esto a un plazo más largo. Pero, además de todo, se ha demostrado muy bien que si la tasa de contagio la logramos controlar y los tratamientos que ya están saliendo para que las personas tengan un proceso de recuperación más rápido también son más efectivos, si hacemos una buena cuarentena, el contagio va a comenzar a disminuir y la capacidad de la apertura va a ser mucho más rápida. En algunos países inclusive han tomado medidas como vamos a separar la población más susceptible a morir o más susceptible a que la enfermedad sea crónica, a que presente síntomas, y aquella población, quizás la más joven, la vamos a dejar para que pueda hacerse un proceso de apertura. En ese caso, inclusive en esas sociedades, tienen lo que se llaman ventanas de cuarentena, donde se abre la economía y se le va dando seguimiento constantemente. Cuando se ve que quizá puede haber un pequeño disparo, se hace una cuarentena momentánea y vuelven y bajan los indicadores. Hay muchas fórmulas, pero la verdad que eso nos impacta económicamente.
Ya en todas las economías, incluyendo la República Dominicana, se han comenzado a pensar cómo podemos abrir. Y existen muchos sectores que se van a poder ir abriendo poco a poco, sobre todo sectores como la construcción, sectores como algunos tipos de manufactura, y esos a su vez van a ir impactando la demanda de otros bienes y servicios, van a darle bienes y servicios a las personas, salarios mejores a las personas, y con eso se van a comenzar a incrementar el consumo. Hay lugares o negocios que claramente van a estar más impactados, los bares y restaurantes. El sector hotelero va a estar impactado por un tiempo relativamente alto, debido a que la utilización, somos una isla, la utilización de aeropuertos, la utilización de ferries, va a disminuir en el tiempo hasta que las personas se vuelvan a sentir cómodas y a gusto con poder hacer un viaje. Y eso obviamente traspasa el año 2020. Esa industria que está muy chocada, pues también lo estarán quizá los suplidores alrededor. Si eres un suplidor del sector turismo, si eres un suplidor o un dueño de un bar o restaurante, ciertamente hoy en día hay algunos temas que es importante tocar. En primer lugar, el gobierno ha dividido la estrategia definiendo los diferentes grupos de riesgo. Por ejemplo, aquellas personas que ya están endeudadas y aquellas empresas que ya están endeudadas, la política monetaria y las autoridades monetarias han decidido trabajar junto con la banca para hacer que por lo menos por un periodo de tiempo la carga financiera no sea un problema y que luego se pueda distribuir eso en muchos meses que vienen cuando venga todo el proceso de recuperación. Y parte de esas políticas monetarias lo que vienen es a trabajar con ese grupo de vulnerabilidad. Aquellos que venían bien, que tenían su deuda pero que estaban en proceso de pagarlas muy bien, para que este choque no signifique un sello rojo en los historiales de estas empresas y de estas personas, y parte de la política monetaria pues llegó a eso. Tienes obviamente, gran parte de la banca lo ha hecho de manera proactiva, sino también te puedes acercar a tu banco y ver cuáles son las posibilidades. Lo otro es aquellas empresas que quizás no tenían esa gran deuda o quizás ya estaban muy endeudadas, y en ese caso la política monetaria pues también puso a disposición mayor liquidez para que la banca pueda llegar y acudir con préstamos a estas empresas a unas tasas de interés relativamente bajas, bastante bajas. De hecho, cuando una tasa promedio de un préstamo de consumo estaba en 16%, hoy en día se puede acceder al 9%, y la de préstamo comercial en 13, 14%, hoy en día la pueden tener al 8%, al 9%. Esas facilidades son sobre todo para apoyar a las empresas a que no tengan que afectar sustantivamente a sus empleados, a las familias de sus empleados, a que también puedan pagar sus cuentas por pagar y poder apoyar a sus suplidores en esta continuación de la economía, y también para que puedan mantener sus operaciones en algún grado. El otro impacto fue estas empresas que son mucho más grandes, que tienen mucha empleomanía, que quizás no tienen tanto espacio para endeudarse más, pero que la nómina es un factor importante. Y para eso el gobierno puso a disposición el programa FASE. En ese programa, las empresas que previamente han reportado a sus empleados a la Tesorería de la Seguridad Social pueden acceder y poner aquí a sus empleados, los cuales recibirían una retribución hasta 8.500 pesos, en algunos casos hay otros programas que son 5.000 pesos, hasta el 70% de la remuneración del empleado sería pagada directamente por el Estado, no crearía un pasivo para las empresas. En algunas empresas donde los salarios son más altos, donde quizá esto pues no es quizá tan importante para ellas por el tamaño del pago que se le hace al empleado, pues siempre van a tener las soluciones del sector financiero. Y el sector informal, tan difícil de llegarle. Para esos, el Estado lo que ha hecho principalmente es ir ampliando lo que se llama el programa Solidaridad, que llega a familias pobres que muchas veces algún miembro de la familia o varios miembros son empleados informales o trabajadores informales que venden frutas, que trabajan en la calle, etcétera. Y también ha ido a través de la ampliación de este programa a apoyar eso. Pero igual, es una situación que nos ha dado muy duro a todos. La reducción del consumo y la reducción de la actividad económica ha impactado negativamente las finanzas públicas. Y esas finanzas públicas con menos dinero tienen ahora más demanda
tanto para ayudar a las empresas como para aumentar el gasto en salud. Y claramente también el sector público se está viendo afectado. Está acudiendo tanto la autoridad monetaria como el sector fiscal a aquellas instituciones internacionales que han trabajado y que están trabajando de la mano con todos los países para disminuir el costo humano, el costo económico en la economía como un todo. La buena noticia, y para mí en el caso dominicano es una gran noticia, es que las autoridades han desarrollado, primero, un proceso de monitoreo continuo para tratar de detectar rápidamente, un centro de inteligencia para detectar muy rápidamente dónde están los casos, qué hospital hay cerca, qué ambulancia se tiene disponible para aislar a las comunidades, para reducir ese impacto de salud. Y con eso más controlado, hay una mayor probabilidad de abrir la economía. Es muy probable que si bien hace muy poco tiempo se amplió el espectro o el tiempo para la cuarentena, es muy probable que en las próximas semanas y quizá ya entrado septiembre o antes, nosotros podremos tener un nivel de apertura muy significativo. Y ese proceso se va a ir haciendo gradual según los sectores. A medida que comencemos a abrir los sectores, también el apoyo del gobierno se va a poder concentrar más en aquellos que no se abren y vamos a tener un apoyo mucho más efectivo de parte de las autoridades. Todo esto tiene consecuencias en el tiempo, claramente, así como se endeudan las empresas y se tiene que pagar a largo plazo. Asimismo, esto quizá va a impactar una mayor deuda del gobierno y en el futuro pues tener que buscar medidas para pagar esta mayor deuda. Pero también es cierto que acabamos de aprobar algo que se llama la Ley de Alianzas Público-Privadas, donde el Estado, en vez de tener que ir a levantar deuda para pagar la infraestructura, va a poder buscar socios para instaurar la infraestructura. Socios que se encarguen de hacer implementaciones eficientes, de implementar y administrar los proyectos, y con esto claramente también van a haber ingresos adicionales para el gobierno. Sé que muchos también tienen la incertidumbre de que en República Dominicana además hay un proceso político. También la buena noticia es que en términos generales nuestra visión económica es transversal casi a todos los partidos políticos. Nuestra gran fortaleza en los últimos 20 años es que casi todos estamos de acuerdo en qué es lo que queremos para República Dominicana, que lo vamos obteniendo poquito a poco, pero que lo vamos obteniendo. Sabemos la importancia de sectores claves como el turismo, como la minería, la importancia de los programas de ayuda social, la importancia del sector construcción, de que las personas tengan sus casas, la importancia de una política macroeconómica y unas tasas de interés estables. Y en eso estamos todos de acuerdo. La realidad es que hemos sido impactados. Dentro de la región de América Latina, somos quizás los menos impactados por el nivel de diversificación económica. Se han creado mecanismos para que podamos utilizarlos, se están y se van a crear nuevos mecanismos, pero sobre todo el proceso gradual de apertura va a comenzar muy rápidamente. Países como Israel, por ejemplo, ya han comenzado a abrir sus economías y han decidido hacer lo que se llaman cuarentenas temporales. Claramente no hay eventos deportivos, no hay celebraciones nacionales, pero sí han comenzado poco a poco a abrir la economía. Asimismo, nuestra economía pues va a comenzar todo ese proceso de apertura, sobre todo en aquellos sectores que requieran menos contactos y en aquellos sectores que se vayan organizando más. El sector turismo claramente va a necesitar un apoyo más a largo plazo y por eso la importancia de esta apertura, para que todo el apoyo que le pueda dar el gobierno, la sociedad y el resto del mundo pues pueda ayudar a que cuando se reincorpore este sector lo haga de una manera muy exitosa. Sabemos además que todo este proceso nos ha dejado, yo creo que 3 lecciones importantes a nivel de nuestros negocios. La primera lección es que los fondos de emergencia son importantes. Muchas veces llevamos nuestros negocios muy rápido y no nos detenemos a hacer los análisis que son tediosos. El emprendedor no le gusta analizar la parte financiera y es importante estar sobre tu parte financiera. Entonces yo creo que el mensaje número 1 en este caso es tener los fondos de contingencia, no agotar toda nuestra capacidad de endeudamiento cada vez.
Lo segundo es la innovación. Tenemos que innovar. Tenemos que hacer que nuestro negocio esté en la casa de cada quien, tenemos que estar presencial, tenemos que ser eficientes y eficaces. Y yo creo que el tercer elemento que está sobre la mesa y que debe perdurar es la solidaridad. Solamente con solidaridad de parte de todos saldremos adelante. Aquellas empresas que no necesitan el FASE, que no utilicen el FASE y lo dejen para aquellas que sí lo necesitan. Aquellas empresas que no necesitan las medidas monetarias, bueno, que dejen esas medidas y esos recursos para lo que necesitan. Nosotros, cada uno de nosotros, ser solidario como empleado, ser solidario como emprendedor, saber que quizá hoy vamos a perder y que alguno de nosotros lo va a tener que sacar de lo que hemos ahorrado, o que quizá vamos a tener que tener una fuerte conversación con nuestros empleados o con nuestros suplidores. Pero solamente siendo solidarios vamos a salir fortalecidos. Y recordemos, estamos todos conectados. La planificación, la solidaridad y la innovación son elementos que siempre han sido importantes, pero que de hoy en adelante serán trascendentales. Muchas gracias por su tiempo.